Continuando con la fisiología del crecimiento, en este segundo video vamos a describir los efectos de la hormona de crecimiento sobre el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Vamos a describir el efecto sobre el crecimiento óseo y vamos a desarrollar otras acciones que ejerce la hormona de crecimiento. Si tenemos que hablar de acciones generales de la hormona de crecimiento, podemos inferir que actúa sobre el metabolismo general del individuo, que tiene repercusiones sobre el crecimiento total del animal. Esta acción o estas acciones de la hormona de crecimiento las puede realizar de forma directa a través de la unión directa de la molécula A, su receptor en la célula donde va a ejercer su acción, o bien en forma indirecta a través de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, tanto IGF-1 como IGF-2, factor de crecimiento análogo a insulina, por sus siglas en inglés, son intermediarios de las acciones de la hormona de crecimiento, donde los que verdaderamente se unen a las células y ejercen las funciones que median la acción de la hormona de crecimiento son los factores de crecimiento. Esta hormona, y ya sea en forma directa o en forma indirecta a través de los factores de crecimiento, tienen tres grandes grupos de acciones: efectos anabólicos relacionados con la división celular, el crecimiento del esqueleto y la síntesis de proteínas; efectos lipolíticos, donde a partir del aumento de la oxidación de las grasas generan energía para producir las distintas reacciones y el crecimiento en los tejidos; y unos efectos que se describen como diabetógenos, donde se inhibe el transporte de la glucosa al interior celular, que tiene funciones relacionadas con el crecimiento, como vamos a ver en las futuras transparencias. Todas estas acciones generales o efectos generales están relacionados con el crecimiento del individuo o conducen al desarrollo corporal del individuo, a la producción de lana, de carne o a la producción de leche. Es cierto que la hormona de crecimiento ejerce efectos sobre la mayoría de los tejidos, prácticamente todos los tejidos, salvo sobre el sistema nervioso, donde no presenta un efecto directo sobre el desarrollo del sistema nervioso y sobre el crecimiento del sistema nervioso. Hablemos sobre las acciones que ejerce hormona de crecimiento, particularmente en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Hormona de crecimiento tiene un efecto directo y efecto conocido como efectos persistentes, donde inhibe la utilización de la glucosa como productora de energía y favorece la lipólisis, a partir de la que obtiene, es decir, ácidos grasos para la producción de energía, en detrimento del uso de la glucosa. Estos efectos generales se los conoce como efectos antiinsulínicos. Podemos describir otros efectos que son contrarios a los que hemos descrito recién, donde la hormona de crecimiento ejerce un efecto similar a la insulina, favoreciendo la utilización de la glucosa por las células, es decir, como fuente de energía, e impide la lipólisis. Pero estos efectos solo se producen cuando no hay una exposición reciente a hormona de crecimiento. Y si nosotros recordamos cómo es el patrón de secreción de la hormona de crecimiento, esto explica por qué estos efectos son despreciables, porque en realidad la exposición se da prácticamente en forma continua, producto
de los picos o de esta actividad o secreción en picos por parte de la hormona de crecimiento. Sobre el metabolismo celular de la glucosa, nosotros podemos decir que produce una disminución de la captación de glucosa por parte de las células, con lo cual la glucosa no es utilizada como fuente de energía, sino que los lípidos, porque paralelamente a disminuir la captación de glucosa por parte de las células, esta hormona estimula la lipólisis, con lo cual libera mayor cantidad de ácidos grasos desde los que se obtiene energía, y de esta manera no utiliza la glucosa como fuente de energía. Aumenta la gluconeogénesis hepática a partir de precursores no aminados, como por ejemplo podrían ser el piruvato, el lactato y el glicerol, reservando o evitando el uso de los aminoácidos para las acciones de crecimiento en los tejidos. Y aumenta el depósito de glucógeno en las células producto de la rápida polimerización de la glucosa en glucógeno, es decir, la glucosa que logra entrar a las células rápidamente se polimeriza en glucógeno y no puede ser utilizada como fuente de energía. Todo esto lleva a que se produzca un aumento de los niveles de glucemia, es decir, aumento de los niveles de glucosa en sangre. El aumento de la glucemia genera un aumento de la liberación de insulina como regulador de la glucemia, y producto de todas estas acciones sobre el metabolismo celular de la glucosa es que se describe este efecto diabetógeno de la hormona de crecimiento. Con respecto a la acción de la hormona de crecimiento sobre el metabolismo lipídico, sabemos que la hormona de crecimiento estimula la lipólisis a través de la activación de una enzima en el metabolismo lipídico, que es la triglicéridolipasa, que produce la liberación de ácidos grasos libres que rápidamente se oxidan para ser convertidos en acetil-CoA y ser utilizados en los tejidos como fuente de energía. Cuando la hormona de crecimiento se produce en grandes cantidades, aumenta mucho la movilización grasa, produce ese aumento del ácido acético hepático y otras cetonas, lo que induce al efecto cetogénico que se describe con respecto a la actividad de la hormona de crecimiento a partir de la cetosis. Entonces, GH reduce, o la hormona de crecimiento reduce la síntesis de lípidos aumentando la movilización de los tejidos grasos y aumenta la utilización a través de la oxidación de esos ácidos grasos como promotores de energía o como fuente de energía para los tejidos. Pudiendo decir que bajo la influencia de la hormona de crecimiento, el tejido adiposo es utilizado como fuente de energía o en los procesos energéticos, en lugar de utilizar carbohidratos y proteínas para generar energía. Al describir las acciones de la hormona de crecimiento sobre el metabolismo de las proteínas, debemos hablar o describir a través de cuáles son las vías que utiliza para ejercer sus acciones. Por eso describimos estas 4 vías de acción donde la hormona de crecimiento estimula el transporte de los aminoácidos al interior celular, ¿no? Generando un efecto anabólico. Es uno de los primeros pasos en ese efecto anabólico que tiene la hormona de crecimiento. Aumenta la transcripción del ADN para la formación del ARN y estimula la síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas y disminuye el catabolismo de las proteínas y de aminoácidos. Entonces,
Si observando todas estas vías de acción, el efecto anabolizante que produce es el estimular todas estas vías de acción, la entrada de aminoácidos a las células, el aumento de la síntesis proteica y la estimulación de todos los pasos de la síntesis de proteínas, con el consiguiente incremento de nitrógeno y la retención de nitrógeno paralelamente a la incorporación de sodio, cloro, magnesio y todos los minerales asociados a la síntesis de proteínas, por lo cual todos estos efectos se producen en la mayoría de los tejidos, y si observamos el tejido muscular, ejerce también el incremento de todas estas vías de acción en el tejido muscular, aumentando la síntesis proteica, obviamente. Dentro de algunas de las proteínas que estimula su formación están los factores de crecimiento, que recordemos que son los intermediarios de la acción de la hormona de crecimiento. No solo estimula la síntesis de proteínas estructurales, esto quiero remarcarlo, sino que también estimula la síntesis de proteínas que puedan tener actividad enzimática o que puedan tener actividad de mensajeros químicos. En resumen, todas estas acciones promovidas por la acción de la hormona de crecimiento, desde la captación de aminoácidos, la síntesis de proteínas por parte de las células y la reducción de la degradación de las proteínas, favorece el aumento de la masa muscular y de todos los tejidos o de muchos tejidos en el organismo. Hablemos de las acciones de la hormona de crecimiento sobre el crecimiento. Particularmente el crecimiento somático se va a producir a costa del crecimiento óseo. Y ese crecimiento óseo no solo está determinado por la hormona de crecimiento, sino que en sinergismo con la hormona de crecimiento participan hormonas relacionadas con el metabolismo del calcio, hormonas metabólicas tan importantes como hormonas tiroideas, reguladoras de la glucemia y los glucocorticoides, que tienen un rol importante en la regulación del crecimiento. Todos estos participan como moduladores del crecimiento óseo. El crecimiento óseo implica dos procesos, o está regulado por dos procesos que son complementarios. Por un lado, el aumento de la masa celular y extracelular, y por otro lado, el aumento en longitud de los huesos, que se produce por osificación endocondral o bien el reemplazo del cartílago de crecimiento. Recordemos que existe una continua osificación en las zonas más próximas a la diáfisis del hueso, junto con el crecimiento en la zona cercana a la epífisis, que estos dos tipos de crecimiento son los que inducen el crecimiento en longitud. Hoy conocemos que hormona de crecimiento y factores de crecimiento actúan sobre el desarrollo y el crecimiento del hueso en forma directa o indirecta. Sí, también conocemos que actúan sobre poblaciones celulares diferentes, ya sea de forma autócrina o parácrina o en forma directa, como lo hace la hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento estimula a algunas células indiferenciadas, como los precondrocitos, en forma directa, y a su vez induce a la formación de factor de crecimiento análogo a insulina tipo 1, y ambas acciones sobre los precondrocitos inducen a la proliferación clonal y la maduración de los condrocitos diferenciados. Entonces, hormona de crecimiento puede estimular a la formación del IGF-1, y ambas hormonas en conjuntos pueden estimular la osificación endocondral
pero también hormona de crecimiento puede actuar sobre los osteoblastos, induciendo a la liberación de factores de crecimiento o a la producción de factores de crecimiento, y a su vez este factor de crecimiento ejercer sus efectos biológicos sobre los mismos osteoblastos, induciendo a la proliferación y a la diferenciación celular. En resumen, entonces, podemos decir que hormona de crecimiento regula el metabolismo óseo de dos maneras: una forma directa, a través de su acción directa sobre distintas poblaciones celulares en el hueso, y de una forma indirecta a través de la producción de factores de crecimiento en forma local, es decir, producidos en el propio hueso o en menor medida en el hígado. Recordemos que el hígado es un gran productor de factores de crecimiento. Y a través de estos factores de crecimiento estimularía la producción y el crecimiento del hueso a través de la acción sobre distintas poblaciones celulares. Lo que se sabe actualmente es que el crecimiento podría estar regulado un tercio en forma directa por la acción de la hormona de crecimiento, otro tercio por la vía indirecta a través de los factores de crecimiento, y el otro tercio del crecimiento estaría regulado por la acción simultánea de las dos vías. Con respecto a otras acciones de la hormona de crecimiento, podemos describir la acción que tiene o que ejerce sobre la producción de leche por el aumento de los sustratos energéticos. Hormona de crecimiento ejerce un mecanismo que se llama homeorexis, es decir, un direccionamiento hacia la glándula mamaria de los nutrientes necesarios para sintetizar los distintos compuestos o componentes de la leche. Estimula la actividad del sistema inmunitario, activando a distintas poblaciones celulares, e induce la mitosis de las células hematopoyéticas. Bueno, hasta aquí describimos las acciones de la hormona de crecimiento sobre el metabolismo de carbohidratos y su efecto sobre la disponibilidad de glucosa, sobre la actividad lipolítica en el metabolismo lipídico y sobre la actividad de proteosíntesis en el metabolismo de las proteínas. Y describimos el efecto de la hormona de crecimiento sobre el crecimiento óseo, del tejido óseo, como así también otras acciones de la hormona de crecimiento relacionadas con órganos hematopoyéticos, la glándula mamaria y otros tejidos. Continuamos con la tercera parte de la fisiología de crecimiento, donde vamos a describir cómo se regulan las concentraciones de hormona de crecimiento en el organismo.